Todo mundo conoce el Estadio Azteca por sus glorias. Por Pelé, levantando la copa en 1970. Por Maradona anotando el gol del siglo en 1986. Por ser el único estadio en el mundo que acaba de albergar 3 copas del mundo diferentes. Pero hay otra versión de este estadio, la que no se cuenta en los libros de historia oficiales, la que circula entre guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y albañiles que han pasado noches enteras dentro de sus pasillos. Hoy vamos a hablar de esa versión, la de los misterios, las leyendas y los secretos que el Coloso de Santa Úrsula lleva cargando desde mucho antes de que nadie metiera un gol en su cancha. Antes de entrar a las leyendas, hay que contar lo que sí pasó de verdad durante la construcción, porque la realidad ya de por sí es bastante impresionante. Todo comenzó en agosto de 1962, cuando se colocó la primera piedra en un terreno ubicado en lo que entonces era una zona mucho menos urbanizada de la Ciudad de México. El primer gran reto llegó casi de inmediato. Para limpiar y preparar el terreno, se detonaron explosivos sobre una superficie de más de 63,000 metros cuadrados, un proceso que consumió prácticamente todo el presupuesto inicial de la obra de un solo golpe. Pero el verdadero problema vino después, cuando las excavaciones llegaron a 10 metros de profundidad y se toparon con los mantos freáticos de la zona, que inundaron completamente el trabajo avanzado e hicieron imposible seguir bajando. Los ingenieros tuvieron que replantear todo el proyecto sobre la marcha, y la solución que encontraron fue construir hacia arriba en lugar de hacia abajo, levantando una superestructura de varios niveles que no estaba en los planos originales. No es exageración decir que el Azteca que conocemos hoy fue literalmente improvisado a mitad de su propia construcción. Durante esos 4 años de obra, entre 1962 y 1966, se calcula que alrededor de 12 personas perdieron la vida en accidentes de trabajo dentro del estadio. Era una época con estándares de seguridad laboral muy distintos a los de hoy, y la magnitud de la obra hacía inevitable que los riesgos fueran enormes. Pero hay algo más que pocos saben. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron fósiles de mamut en el subsuelo de Santa Úrsula. Es decir, antes de que el Azteca fuera el templo del fútbol mexicano, el terreno donde se construyó era literalmente un cementerio prehistórico. Si eso no le da un peso especial al lugar, no sé qué más podría hacerlo. Y es precisamente sobre ese contexto de muertes, accidentes y misterios naturales donde empezaron a crecer las leyendas. La más conocida de todas dice que durante la construcción del estadio, varios albañiles fueron enterrados vivos en los cimientos como parte de un ritual destinado a dar solidez estructural a la obra. La historia menciona incluso al Charro Negro, esa figura oscura del folclore mexicano que se aparece a los constructores de grandes obras para ofrecerles un trato. Una vida humana a cambio de que la construcción dure para siempre. No hay registros oficiales, ni documentos históricos, ni investigaciones periodísticas que demuestren que esto ocurrió de manera deliberada en el Azteca. Lo que sí existe es un contexto cultural muy real detrás de la leyenda. En distintas regiones de México y América Latina sobreviven tradiciones asociadas a lo que se conoce como emparedar, la práctica de sacrificar a alguien dentro de los cimientos de una construcción importante para garantizar su estabilidad. Una costumbre que tiene raíces en rituales prehispánicos y coloniales que se mezclaron con el paso del tiempo. El Azteca, por su tamaño monumental y por las muertes reales que sí ocurrieron durante su construcción, terminó convirtiéndose en el candidato perfecto para que esa leyenda se asentara y creciera. Si te gusta este tipo de historias sobre el lado más oscuro y misterioso de México, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando leyendas, curiosidades y secretos bien mexicanos que la historia oficial no siempre cuenta. Ahora, más allá de lo que pasó durante la construcción, las leyendas del Azteca no se detuvieron cuando el estadio abrió sus puertas. Entre los trabajadores nocturnos, guardias de seguridad y personal de mantenimiento que han pasado horas en el estadio vacío, circulan desde hace décadas historias que ninguno de ellos se atreve a desmentir.
Una de las más repetidas habla de un portero amateur que supuestamente se quitó la vida dentro de uno de los vestidores visitantes en los primeros años del estadio, después de no haber quedado seleccionado en las pruebas de un equipo local. Desde entonces, dicen los que trabajan ahí de noche, su figura se aparece cerca de los vestidores o caminando lentamente por el túnel hacia la cancha, siempre con guantes de portero en las manos. Nadie ha podido confirmar si esa muerte realmente ocurrió, pero la historia se ha transmitido de guardia en guardia durante generaciones como si fuera un hecho establecido. La segunda leyenda habla de un niño que aparece sentado en las gradas altas del estadio durante las noches de luna llena. Se dice que murió dentro del estadio hace muchos años, aunque las versiones no se ponen de acuerdo sobre cómo. Algunos dicen que se perdió durante un partido y nunca apareció, otros que cayó desde lo alto de las gradas. Lo que coincide en todas las versiones es la descripción. Un niño pequeño, vestido con ropa vieja, sentado inmóvil con la mirada fija en una cancha donde no hay nadie jugando. Hasta existe un video que circuló en redes sociales, difundido originalmente por Univision, donde supuestamente se ve una silueta infantil moviéndose entre las butacas vacías. Como era de esperarse, las opiniones sobre su autenticidad están completamente divididas. Y luego está Nachito, que es probablemente la leyenda más curiosa de todas, porque empieza con algo completamente real. En 2001, Televisa Deportes organizó un concurso para encontrar al aficionado más fiel del América, como parte de las celebraciones por los 35 años del estadio. Ganó Ignacio Villanueva, un hincha que había conservado los boletos de prácticamente todos los partidos del América durante décadas. Como premio, le hicieron una estatua de bronce que fue colocada en las gradas del estadio, inmortalizado en el gesto de gritar un gol. La parte que nadie planeó es lo que vino después. Con los años, los empleados nocturnos empezaron a reportar que escuchaban el eco de un festejo proveniente de las gradas cuando el estadio estaba completamente vacío. Y algunos afirman haber visto la figura de Nachito en un lugar distinto al que ocupa su estatua, como si el bronce tuviera la costumbre de darse una vuelta por el estadio a medianoche antes de volver a su asiento original. No se puede hablar de los misterios del Azteca sin mencionar la leyenda más famosa del fútbol mexicano que tiene a este estadio como escenario: la maldición del Cruz Azul. La máquina llegó al Azteca como local en 1971 y durante décadas acumuló una de las rachas de mala suerte más documentadas del deporte nacional, perdiendo finales de maneras que parecían imposibles en situaciones que desafiaban toda lógica futbolística. La leyenda dice que una bruja lanzó un hechizo sobre el club que les impediría conquistar títulos durante largos periodos. Y aunque suene a cuento, la historia tiene suficiente sustento estadístico como para que nadie que sea de Cruz Azul se atreva a reírse de ella. Y sin embargo, con todo lo que tienen de fascinantes estas leyendas, la verdad es que el Azteca no las necesita para ser un lugar cargado de una energía que cualquiera que haya estado ahí adentro puede sentir. En 2008, una votación organizada por la FIFA eligió al Estadio Azteca como el recinto más emblemático del fútbol mundial, superando al Maracaná de Brasil y al Wembley de Inglaterra. Ese resultado no se explica solo con capacidad o arquitectura, se explica con la memoria colectiva que ese estadio carga, los gritos de millones de personas, las lágrimas de quien vio perder al Tri en el momento menos esperado, la euforia de quien estuvo presente cuando Maradona hizo algo que nadie había visto antes ni volvería a ver después. Y ahora, en el Mundial 2026, ese mismo estadio volvió a escribir historia al convertirse en el primero en albergar el partido inaugural de 3 Copas del Mundo distintas, con México venciendo a Sudáfrica ante más de 87,000 aficionados. Si vives fuera de México y estás siguiendo este Mundial desde otra parte del mundo, el Azteca probablemente significa algo más que un estadio para ti. Es ese lugar que aparece en tus recuerdos cada vez que piensas en el fútbol de tu niñez, en los partidos que viste con tu familia, en esa sensación de que cuando la selección juega en esa cancha, algo distinto puede pasar. Leyendas, misterios o no, el Coloso de Santa Úrsula es mucho más que cemento, acero y gradas. Es el lugar donde México le grita al mundo que sigue creyendo, partido tras partido, generación tras generación.
Si te gustó descubrir el lado más oscuro y misterioso del estadio más grande de México, compártelo con alguien que también sienta que el Azteca es mucho más que un simple estadio. Y si quieres seguir descubriendo curiosidades, historia y secretos bien mexicanos, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.